Este tema de la dignidad humana, a lo que se refiere es que los seres humanos tenemos igual grado de dignidad, ¿no? La dignidad se entiende como un valor, el valor mismo de la vida, ¿no? Entonces, la dignidad es una cualidad que nos hace, que lo que significa es que somos todos merecedores de derechos, ¿no? Entonces, los seres humanos podemos ser titulares de derecho porque tenemos dignidad o valor a la vida. Y en este sentido, la dignidad se considera como les decía, como el derecho a tener derechos y que todos los seres humanos la poseen, ¿no? Porque si no, imagínense, actuaríamos también desde la barbarie y entonces realmente no podría existir un concepto en el que le estemos dando verdaderamente valor a toda la vida en sí misma. Esto es de lo que parte el tema de la dignidad humana. Entonces vamos a ver, miren, de hecho, aquí en esta diapositiva vemos aquí esta viñeta de Mafalda de Quino que me gusta mucho, ¿no? Y entonces dice, prohibido pisar el césped, y luego dice Mafalda, y la dignidad, ¿no? Entonces, fíjense, el fundamento, bueno, y acá abajo viene también una afirmación, una idea del filósofo alemán Immanuel Kant que dice, la persona humana no tiene precio, ¿no? No tenemos precio los seres humanos, lo que tenemos es dignidad, y la dignidad, pues, es aquello que constituye la condición para que algo sea un fin en sí mismo. Y eso no tiene meramente un valor relativo o precio, sino un valor intrínseco. Esto es la dignidad. A ver, dice la maestra Gloria, no, la maestra Aranza, es una garantía universal, exacto, y no es favorable responder a la violencia con violencia, es correcto. Vamos a ahondar en este tema de la violencia en la siguiente sesión. Dice la maestra Gloria Patricia, no somos iguales. Dice el maestro Héctor, es importante porque el ser humano es valioso sin importar raza, condición socioeconómica, religión, etc. Dice la maestra Olivia, buenas tardes, excelente tema. Ok. Dice la maestra María de Lourdes, Dios nos dio la dignidad, nos hizo con amor, pero pues el hombre se ha dejado manipular y se olvida de que fue hecho con amor y si al hombre se ve el vacío de Dios. La maestra Bianca dice, cada uno de nosotros somos valiosos, es actuar con empatía. Y dice el maestro Enrique Araujo, la dignidad es un referente importante en los derechos humanos. Exactamente, hacia allá vamos conduciendo el tema, ahorita lo vamos a revisar. Dice la maestra Elvira, un individuo siente respeto por sí mismo y se valora a sí mismo, y si se valora y se valora al mismo tiempo es la dignidad, es correcto. Muy bien, entonces fíjense, en el fundamento de la cultura de respeto, el fundamento de la cultura de respeto a los derechos humanos y la educación para la paz, justamente se encuentra o se basa en este tema de la noción de dignidad. Y bueno, esa la podemos entender como el valor que tenemos todos y todas los seres humanos, es el valor de ser seres humanos. Entonces, la dignidad es aquello que nos identifica como parte de la comunidad humana, y respetar la dignidad humana entonces significa que reconocemos que todas las demás personas tienen el mismo valor que yo tengo. Entonces, reconocer al otro como alguien valioso, como yo, o tan valioso como yo, pues nos compromete a tratarnos con la responsabilidad que exigimos que se nos trate a nosotros, ¿no? Esa es la idea que está en el centro de la dignidad humana. Por eso, aunque puede ser polémico y de repente hay mucha crítica por ahí al tema de, por ejemplo, a delincuentes, que se les respeten los derechos humanos y la dignidad humana, pues es justo el ejemplo con el que empezaba, ¿no? La introducción. O sea, ¿por qué tendría dignidad o valor la vida de alguien que comete actos como los que les compartí en esa nota del New York Times, ¿no? Pues bueno, porque independientemente de los actos, la vida en sí misma tiene valor. Y entonces esa noción o esta idea es la que fundamenta los derechos humanos. No vamos a entrar como en la polémica que pueda generar este tema, solamente es entender de dónde viene y de dónde surge este concepto de la dignidad humana y por qué lo sustenta los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos viendo la siguiente diapositiva y bueno, también aquí les comparto igual una viñeta de Mafalda, de Quino, y donde está Mafalda diciéndole al mapamundi, ¿no? O al mundo, estos derechos a respetarlos, no vaya a pasar como con los 10 mandamientos, ¿no? Y bueno, más allá de que sea gracioso esto, pues la realidad es que no pasa mucho, ¿no?
Entonces, bueno, si partimos de la idea de que la dignidad es el valor de la vida o de nuestro ser como personas, esto significa que reconocemos que nos merecemos el respeto, merecemos respeto a todo aquello que valoramos como la vida, como la libertad, como nuestras ideas, como nuestras opiniones. Que hago un paréntesis en este punto, ya les compartiré en una sesión más adelante. Algo que dice una bióloga que me gusta mucho, de hecho vamos a revisar un poco de ella, que se llama Guadalupe Nogués, es una bióloga argentina, y entonces ella dice que las personas merecemos respeto, las ideas se lo tienen que ganar. Entonces, bueno, nada más quería hacer este paréntesis porque es, para dejarlo ahí en el tintero, es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, les decía que en esto de la dignidad humana, pues consideramos que también merece respeto, pues todo lo que valoramos, ¿no? Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras pertenencias, nuestras creencias, es decir, todo lo que sea material, pero también lo inmaterial que conforma nuestra humanidad, ¿no? A esto se refiere el concepto de la dignidad humana. Entonces, tratar con dignidad implica reconocer este conjunto de valores, de necesidades, de creencias en los demás, y que todo ese conjunto de valores es tan importante, los del otro y también el mío, ¿no? Y bueno, es aquí donde la cultura de respeto a los derechos humanos pues cobra sentido, ¿no? Que lo que buscan es proteger todo aquello que nos es valioso en conjunto como humanidad, ¿no? Pues junto con el desarrollo de los derechos humanos, incluido el valor de la dignidad, es también un derecho humano, y es precisamente la protección y la promoción de la dignidad humana desde lo jurídico, pero también desde lo político, que los derechos humanos pues tienen sentido, y entonces en esta parte tienen una dimensión moral, ¿no? Y su fundamento y razón de existir pues es la dignidad de la persona. Entonces esto es con respecto al tema de la dignidad humana. Entonces vamos a comenzar con nuestro primer ejercicio. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Exacto. Entonces, si abren en Classroom, en la sesión 7, está este ejercicio que se llama necesidades básicas. Lo vamos a abrir y el objetivo de esta actividad es comprender que las necesidades humanas básicas son universales. Entonces vamos a reflexionar un poquito sobre eso. Entonces, las instrucciones de este ejercicio nos está pidiendo que ustedes enumeren 5 necesidades humanas básicas sin las cuales no podrían vivir o realizarse como personas. Y estas 5 necesidades tienen que ordenarlas jerárquicamente de mayor a menor importancia. Ahí está. Entonces, bueno, ahí está. Este ejercicio está como en 2 partes, ¿no? Vamos a trabajar las 2 partes ahorita y después las vamos a retomar. Entonces, la primera es esto, que escriban sus 5 necesidades humanas básicas sin las cuales no podrían vivir o realizarse como persona. Y hay que ordenarlas, ¿no? Y luego, en la parte de abajo dice etapa 2, y ahora vamos a hacer algo parecido pero diferente. Y en la etapa 2 nos dice, ahora imaginen la siguiente situación. En su localidad se les alerta sobre un gran desastre natural y tienes derecho o oportunidad de escoger para sobrevivir solamente 12 cosas. Debes elegir bien, ya que estas van a ser imprescindibles para la vida futura, ¿no? Y entonces, bueno, donde seguramente van a faltar muchas necesidades humanas básicas. Entonces, ahí escriben su lista de 12 cosas. Bueno, si tienen 12 cosas está bien, si no, escriban las que consideren, ¿no? Entonces, vamos a dar unos 5 minutitos para hacer este ejercicio y ahorita lo retomamos. A ver, aquí se quedaron unos comentarios. Decía la maestra Alma Lorena, en la actualidad todo el mundo exige respetar sus derechos y exhiben las violaciones de las cuales son víctimas. Sin embargo, hacen lo mismo en la primera oportunidad, pasan por encima de otras personas. Debe de haber congruencia entre lo que dices y lo que haces. Exactamente, no, pues ahí empiezan las violaciones a los derechos humanos, justamente en la impartición de justicia, ¿no? Dice la maestra Claudia, tratar con dignidad implica respetar y reconocer al otro. Es correcto, definitivamente. Debemos ser congruentes, lo que pedimos hay que dar, dice la maestra Gloria. Muy bien, perfecto.
Bueno, listo, actividades entregadas. Buena tarde. Perfecto, muy bien. Bueno, miren, vamos a avanzar. Quien todavía esté en esto, síguelo haciendo, no se preocupe. Entonces, bueno, ahorita vamos a regresar a este ejercicio. Pero primero vamos a revisar esto de la Declaración de los Derechos Humanos. Fíjense, los derechos humanos, esta declaración se realizó el 10 de septiembre de 1948 en Ginebra. Y fíjense el contexto o el momento histórico en el que surgió, justamente fue después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, pues muchos organismos, gobiernos, activistas, muchísima gente, pues se dio cuenta que después de los horrores de dos guerras mundiales, pues era necesario generar una declaración como esta, ¿no? Entonces, ahí estuvo como la primera versión, digamos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces, expresamente, como ya les decía, se fundamenta en la dignidad intrínseca de los seres humanos, y esto pues lo dice desde su primer párrafo, ¿no? En el preámbulo, ¿no? Dice, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, ¿no? Entonces, bueno, los derechos humanos surgieron como un instrumento para defender a las personas de las acciones de la autoridad y para que pudieran afectar o agredir a su dignidad. Hoy en día, las sociedades contemporáneas, pues, tienen el carácter de paradigma ético, pero también como regla moral, ¿no? Y actualmente significa que las leyes son justas cuando respetan y protegen y promueven los derechos humanos, y que las acciones de la autoridad son legítimas cuando son respetuosas y promotoras de los derechos humanos. Entonces, bueno, esto lo seguimos teniendo como una dimensión ideal, y pues todavía hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Entonces, yo les compartí en Classroom también justamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay dos documentos, uno dice Declaración Universal de los Hechos, y está con mayúsculas, ese no, ese todavía no lo vamos a ver la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si me hacen favor de abrirlo, por favor, de manera individual, échenle una revisadita, son 30, la declaración completa son 30 derechos humanos. Quien no lo conocía, esta es la oportunidad, y quien ya los conocía, para recordarlos, ábranlo, por favor, ese documento, y vamos a darle una revisadita para poder hacer el siguiente ejercicio. Vamos a dar unos minutitos. Igual si me pueden ir poniendo, por favor, en el chat, y ya terminaron de revisarlo. Les puso el documento original, entonces van a ver en la primera parte la introducción, el prólogo, bájenle y vámonos justo a donde está la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí está lo del preámbulo que les acabo de compartir, ¿no? Entonces vámonos nada más como a revisar rápidamente los 30 artículos que contiene, muy rápido, nada más como para ubicar y recordar cuántos y cuáles son. Conforme terminen de leer la Declaración de los Derechos Humanos, me van poniendo, por favor, que ya lo revisaron. Este ejercicio, bueno, lo puse en las diapositivas, pero lo voy a abrir yo. En realidad es un documento que voy a abrir yo y les voy a compartir. Lo vamos a hacer entre todos. Mantengan ahí abierto, por favor, este documento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y entonces, como les comentaba ahorita la pregunta del maestro, este ejercicio que se llama Conectando Necesidades Humanas con Derechos Humanos, pues lo vamos a hacer entre todos. Voy a abrir el documento. Entonces, bueno, el objetivo de este documento es... primero les voy a pedir, por favor, que me compartan qué fue lo que escribieron en el ejercicio anterior, qué pusieron como necesidades humanas básicas. O sea, lo que pusieron en la primera parte del ejercicio, a ver si me van compartiendo, comentar qué pusieron como necesidades humanas básicas. Ok, a ver, entonces voy a retomar lo que ustedes pusieron. Salud, amor, vivienda. Agua, seguridad. Salud, ya lo dijimos. Educación, descanso.
Ay. Educación, descanso. Después dice comida, agua, salud, protección y amor. A ver, vamos a poner agua, ya dijimos, salud, protección, amor. Ok. Esa maestra no vi mis libros. A ver, vamos a ponerlo. Yo voy a poner lo que ustedes pusieron. Mis libros. Bueno, vamos a ponerle libros. Más bien. Solo, ¿no? A ver, alimentación, agua, compañía, amistad, libertad, ropa, ingreso económico, dormir, respirar. En Dios pusieron dignidad, familia, trabajo, justicia, democracia. Ahora, lo que les quiero pedir es, lo que vamos a hacer va a ser conectar estas necesidades que ustedes pusieron en el primer ejercicio con los derechos humanos. Entonces, si regresan al documento de los derechos humanos y me van compartiendo cuáles de estas necesidades se conectan con alguno de los artículos de los derechos humanos. Entonces, si me dicen, por ejemplo, el número de artículo, y qué es lo que dice. A ver, esto de socializar, expresarse, son de las necesidades que pusieron, sí, ¿verdad? Exacto, dice la maestra Claudia Cruz, artículo 1 con la libertad. Correcto. A ver, ¿dónde pusimos libertad? Aquí está. Ahí está. Luego dice artículo 26 con la educación. A ver, vamos a ponerlo. ¿Dónde está educación? Aquí está. Luego 1 con la libertad, ya lo dijimos, el 24, artículo 1 con la dignidad. El artículo 24, ¿con qué maestra? ¿De qué va el artículo 24? Artículo 3 con la seguridad. A la maestra Carla, con el descanso y el dormir. Ese es el artículo, ¿cuál dijimos? 24. Con el descanso, dormir. Ajá. Artículo 24. Luego, artículo 3 con la seguridad. Vamos a ponerlo acá. Seguridad, aquí está. Luego, cultivar la mente, trabajo con el artículo 23. 24 con descansar, correcto. Justicia con el artículo 6. Artículo 25 con la comida, es correcto. Ok, a ver qué más. Vivienda, vestido, asistencia médica, el artículo 25. Democracia, artículo 21, correcto. Artículo familia con el artículo 16, correcto. Artículo 10 con la igualdad, muchas gracias. Artículo 22 con el ingreso económico. ¿Qué más? Artículo 10 con la igualdad. A ver, ¿y eso lo dijimos? Igualdad sí la dijimos, sí me acuerdo. Después, protección y cuidado, el artículo 25. Luego, artículo 19, libertad de opinión y expresión. Luego está la protección, artículo 16, la protección. Artículo 18, familia e hijos. ¿Ven alguno otro que tenga aquí, de los que ustedes dijeron, de esos primeros 5 y que no lo hemos todavía conectado con otro derecho humano? De hecho, aquí se nos repitió. A ver, me regreso a familia. Artículo 25, salud. A ver. Voy yo más lento de lo que ustedes me están poniendo. Salud, es correcto. Descanso, artículo 24. Artículo 3 con respirar. Bueno, miren, si quieren lo dejamos ahí. El objetivo de este ejercicio es justamente que pudiéramos ver cómo la creación de los derechos humanos se realizó con base en las necesidades humanas básicas, ¿no? Entonces,
Si bien no está exactamente todo, pero y podría ser esto mucho más extenso, está pensado justamente, o se pensó, en estas necesidades básicas humanas pues, que tenemos todos, ¿no? Entonces, esa es la base de los derechos humanos. ¿Qué les parece? ¿Ustedes ya conocían o ya habían leído esta Declaración de los Derechos Humanos? Con este ejercicio el objetivo era solamente reflexionar en esto. También preguntarles, ¿qué piensan ustedes? ¿Hay necesidades que sean más aceptadas que otras? ¿Hay algunas que sean más importantes que otras? Sí, efectivamente, vamos a revisar ahorita una clasificación que se ha hecho sobre las necesidades humanas, y de hecho también si piensan, si alguno de ustedes conoce la pirámide de Maslow, ¿no? Que nos habla, que es también como una clasificación de necesidades humanas, y pues a la base están todas estas necesidades que valga la redundancia, que necesitamos para vivir y que pues son más o menos universales, ¿no? Entonces, esta fue la base para crear la Declaración de los Derechos Humanos. Dice la maestra María de los Ángeles, todas son importantes para el ser humano. Quizá como nuestro cuerpo, todas las partes del cuerpo son importantes y tienen un objetivo. Sí, es correcto, es interesante esa analogía. Dice el maestro Isidro, hay algunas más importantes, pero todas son necesarias. Exacto, o sea, creo que la diferencia es esta, ¿no? Más allá de que sean unas más importantes que otras, porque a lo mejor habrá cosas que a lo mejor pueden variar dependiendo de cada uno, pero al final todas son necesarias, ¿no? Dice la maestra Patti, algunas pueden percibirse más importante que otras, ajá, pero se requiere que estén en conjunto para garantizar la dignidad. Completamente de acuerdo, a eso va este punto. Bueno, ahorita vamos a ver cómo esto cobra más sentido. Era nada más para generar la reflexión. Entonces les decía, justo ya que pensamos en esto de las necesidades humanas, hay una clasificación de necesidades y que bueno, esto es el preámbulo para el siguiente ejercicio, que hacen dos autores, Johan Galtung y Dirac, ¿no? O Dirac, no sé cómo se pronuncia. Y bueno, ellos nos dicen que estos autores plantean que hay dos requisitos en la definición de las necesidades humanas, ¿no? Uno es que deben referirse a una condición indispensable para la existencia del ser humano, y la otra es que deben de tratarse de condiciones necesarias para la existencia duradera de la sociedad. Entonces, es como verlo a nivel, un poco como a nivel individual, a nivel micro, y todas aquellas condiciones que se necesitan a lo largo del tiempo para la supervivencia de toda la sociedad o de todos, ¿no? Y luego ellos hacen una clasificación igual que Maslow, que va de las necesidades más a las menos elementales, y su formulación pues es mucho menos exhaustiva, y distinguen ellos 4 categorías, ¿no? Entonces la primera es las necesidades de seguridad, y entonces hablan de las individuales y la colectiva, ¿no? Luego están las necesidades de bienestar, que son las fisiológicas, las ecológicas y socioculturales. Luego, en tercer lugar, están las necesidades de libertad, que tienen que ver con la movilidad, con la elección política, jurídica, con la elección de trabajo y con la elección en general, ¿no? Y luego están las necesidades de identidad, y estas tienen que ver con uno mismo, pero también con la naturaleza y con la sociedad. Entonces, esto es de lo que nos hablan estos autores, y luego, si vamos a la siguiente diapositiva, voy a hacer un pequeño paréntesis, que era importante ya que estábamos mencionando a Galtung. Nada más para contarles un poquito quién es Johan Galtung. Ya vamos a ver más de él en el tema de violencia, que es la siguiente sesión. Johan Galtung es un sociólogo y matemático noruego, y fíjense, él es uno de los fundadores y protagonistas de la investigación sobre la paz y los conflictos sociales, y él se convirtió a estos temas del pacifismo, dice sus memorias que como consecuencia de que él cuando era más joven hizo un viaje en bicicleta a las afueras de su ciudad, y pues ahí él se dio cuenta o le cambió su percepción sobre la realidad social, ¿no? Entonces él fundó en Oslo, en la capital de Noruega, el primer instituto de investigaciones sobre la paz, y de hecho
se dice que él ha generado más o menos como el 50% de la investigación que existe en este tema, y recibió también el premio Gandhi en 1993 y el premio Nobel alternativo, que abro otro paréntesis dentro del paréntesis. El premio Nobel alternativo, fíjense, no sé si ustedes ya habían escuchado de esto, se entrega desde 1980 en Suecia, y se empezó a entregar pues para homenajear y apoyar a aquellas personas que trabajan en la búsqueda y en la aplicación de soluciones para los cambios pues, más urgentes que tenemos en el mundo actual. Específicamente en temas que tienen que ver con la protección medioambiental, con derechos humanos, con desarrollo sostenible, con salud, con educación y con la paz, por supuesto, ¿no? Entre otros temas, ¿no? Entonces, estos premios Nobel alternativo no están relacionados con los premios Nobel normales, pero se crearon como una especie como de comparación crítica a los premios Nobel, y de hecho se suelen entregar un día antes que cuando se entrega el premio Nobel el oficial, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, esto nada más era como el paréntesis para ubicar a este autor. Y ahora sí vamos al siguiente tema. Dice aquí la maestra Claudia Yarete, es uno de los pioneros en la investigación sobre la paz y los conflictos. Es correcto, él es así como súper autoridad en estos temas, y él de hecho desarrolló esta explicación, esta teoría sobre la violencia, ¿no? A ver, entonces, ahora sí les voy a pedir que ustedes, por favor, abran en Classroom esta actividad que se llama Ficha de Johan Galtung y Anders Dirac. A ver, entonces, esta actividad tiene, el objetivo de este ejercicio es relacionar los derechos y los conceptos que hemos trabajado anteriormente con la clasificación de las necesidades humanas y los factores que o la favorecen o amenazan su satisfacción, ¿no? Entonces, ahí ven en el documento, hay una tabla, ¿no? Que es esta clasificación que hacen Johan Galtung y Anders Dirac, y quiero que la lean con atención, y luego que a continuación escriban algunos ejemplos de situaciones reales. Tenemos 3 columnas. La primera son las necesidades humanas, ¿no? Entonces ellos lo que separan son necesidades humanas en la primera columna, en la siguiente son factores que avanzan la satisfacción de las necesidades esenciales, y luego los factores que favorecen la satisfacción de las necesidades, ¿no? Entonces lo primero pues tenemos la vida, amenaza la violencia, ¿verdad? Y lo que favorece que se satisfaga pues es la seguridad, y luego ya de ahí abajo de vida pues se desglosan, o ellos desglosan estas 13 actividades, estas 13 necesidades y los elementos que las amenazan. Ahora lo que quiero es que reflexionen en esto, vamos a dejar unos minutitos para que lo hagan, y que escriben aquí en la instrucción, dice escribe a continuación, a ver, más arribita, donde está la segunda instrucción, ahí. Escribe a continuación ejemplos de situaciones reales para cada uno de los factores negativos o positivos relacionados con las necesidades humanas básicas. Por ejemplo, ¿qué amenazaría a la salud? Ahorita estamos viviendo el ejemplo. Bueno, ya me dicen aquí que sí les abrió, perfecto. Entonces les voy a dar nada más como la pista de un ejemplo. Por ejemplo, la salud, una pandemia como la que estamos viviendo, ¿no? Eso sería exacto, los virus. Es un ejemplo de lo que estaría amenazando a la salud, ¿no? ¿Y qué estaría favoreciendo? Pues podría ser tener, a la salud la favorecería tener acceso a todo lo que se requiere para tener una buena calidad de vida, ¿no? También tener un buen sistema de salud. Aquí dice la maestra Alma, la falta de medicamentos y políticas sanitarias efectivas de parte de los gobiernos, las enfermedades que aún no tienen cura o vacunas, un buen sistema de salud, alimentación. Exacto. Entonces, les voy a dejar unos 5 minutitos. Cada quien, si puede escribir ahí, no dentro de la tabla, sino abajito de donde está la instrucción. No es necesario que lo hagan para todas, pero pues lo más que puedan. La idea es que podamos reflexionar sobre esto y ahorita lo compartimos. Sí, les voy a dejar 5 minutitos para que hagan esto. Ahorita yo retomo lo que ustedes están comentando. A ver, lo que les estoy pidiendo es que
que aquí donde dice, escribe a continuación ejemplos de situaciones reales para cada uno de los factores, y hacíamos el ejemplo con la salud, ¿no? Por ejemplo, en la primera columna, la necesidad humana es salud. Un factor que amenaza la salud sería un virus, una pandemia, una enfermedad. Y un factor que favorece la satisfacción de esta necesidad humana, que es la salud, sería contar con un buen sistema de salud, contar con medicamentos, contar con... No, sí, dentro de la tabla no, porque si no se va a revolver, ¿no? Si lo pueden poner ahí abajo de la instrucción, de donde dice escribe a continuación ejemplos, ahí, si lo escriben ahí, está bien. Sí, sí pueden poner solamente, dice, no me quedó muy claro la maestra Carla. Maestra Carla, ¿qué es lo que no le queda claro? Solo las preguntas. Ponga, por ejemplo, salud, la amenaza a la violencia, o le pueden poner incluso salud. 2 puntos. Lo que la amenaza sería la enfermedad, y lo que la favorece sería un buen sistema de salud. ¿Sí queda claro? Miren, no se preocupen, no es grave. Si les complica menos escribirlo dentro de la tabla, escríbanlo dentro de la tabla, no pasa nada. Nada más era como por cuestión de orden, pero no pasa nada. O sea, es para ustedes. Como a ustedes se les haga fácil, está bien. Pero sí queda claro qué es lo que hay que hacer. Es poner para cada necesidad humana, que es la columna 1, poner en la columna 2 qué la amenaza, y en la columna 3 qué es lo que la favorecería. ¿Sí? Ok. Dice la maestra Carla, ya entendí que es debajo de la instrucción, pero mi duda es si de todas las necesidades, de las que alcancen. Lo pueden poner dentro de la tabla si quieren, o debajo de la instrucción, como quieran. No es grave, no se preocupen. Como se les haga más fácil, no nos vamos a detener por eso. De las que más, si pueden hacerlo de todas, está perfecto. La idea es que estamos generando reflexión sobre esto, por qué es importante, qué es lo que amenaza la satisfacción de necesidades y qué es lo que favorece. Ese es el objetivo de hacer este ejercicio. Entonces les voy a dar 5 minutos. Si no hay otra duda, ahorita regreso. Ya regresé. A ver, estoy viendo aquí que la maestra Bianca Saray no le quedó claro. Alguien que me apoye en cómo hacer el ejercicio, por favor. Sí, maestra. Mire, si quiere, para que no sea confuso con la instrucción, si quiere poner dentro de la tabla, escribirle, por ejemplo, para el ejemplo 2 de la columna 1, que es ropa, ¿qué amenazaría el vestido, por ejemplo? Un ejemplo de algo que amenace la vestimenta, y lo puede poner ahí en la columna abajo de pobreza, y lo puede escribir. Yo pongo el número en cada cuadro. A ver, si quieren, comparto pantalla para que, si elegí 3, a ver, voy a compartir pantalla. Déjenme ver dónde, si ya lo tengo abierto. Sí, aquí está. Ok. Ahí ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Por ejemplo, para el ejemplo de la ropa, ¿no? Un factor que amenaza la satisfacción de esta necesidad humana sería, no sé, una crisis en la industria textil. ¿Creen que esto sería posible, que amenace la necesidad humana de la vestimenta? Luego, un factor que la favorecería, pues a lo mejor es acceso a ropa económica, por ejemplo. Y así de cada ejemplo. Lo puede poner dentro de la tabla. En la instrucción les decía que lo podían poner aquí abajo, pero no pasa nada, pueden hacerlo dentro de la tabla. Y así con cada un alojamiento, qué es lo que la amenaza, qué es lo que la favorece con salud. Y lo pueden ir poniendo así abajo en cada uno hasta el número 13, ¿no? Es nada más como para que pensemos en ejemplos. ¿Sí queda claro esta parte? Dice la maestra María de Lourdes, alojamiento, falta de trabajo, buen sueldo. Ok, les voy a dar, sí, no se preocupen, háganlo. Lo más que si pueden hacerlo todo está perfecto, si no, lo más que puedan está bien. Vamos a dar unos 3 minutitos más y ahorita lo retomamos, y si quieren, yo les vuelvo a compartir pantalla y ahorita ustedes me ayudan a poner ejemplos. Dice la maestra Carla, la segunda pregunta debajo no me queda muy claro. Ok, a ver.
en donde dice reflexión, las preguntas de reflexión, dice, ¿qué tan vigentes y o necesarios son los derechos humanos en el mundo actual? ¿Ok? Y la segunda pregunta no le queda clara. ¿Qué estrategias consideras que son necesarias aplicar para que la dignidad humana sea una realidad y no solo una aspiración? Pues sí, sería pensar desde hace rato, ¿no? Que tanto la aplicación de los derechos humanos como la dignidad humana, que va de la mano con los derechos humanos, tienen una dimensión ideal, porque la realidad es que en muchos de los países o que hay una gran violación de estos derechos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que creen que qué estrategia podría hacerse para que realmente bueno, no lo centremos nada más en la dignidad humana, sino pensando como en la dignidad humana y los derechos humanos en general? O sea, van de la mano estos dos conceptos. Entonces, pensar como, ¿qué creen ustedes que tendría que pasar para que pueda ser real que se apliquen los derechos humanos y, por consecuencia, la dignidad humana, ¿no? Al final, la dignidad humana encierra o engloba el cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, para que pueda haber dignidad humana, se tienen que cumplir los derechos humanos. O sea, es como pensar por qué es tan difícil que realmente se aplique, ¿no? Ya existen los derechos, que estoy viendo que aquí ponen también el comentario, ¿no? Los derechos ya existen, solo falta llevarlos a cabo. Es correcto. Pero, ¿qué es lo que necesitamos para que se lleven a cabo, no? Bueno, en México en particular, pues bueno, tenemos un grave problema de corrupción, ¿no? Que es un gran lastre que nos... Eh, que nos afecta en muchos sentidos, ¿no? Pero es verdad que el otro punto tiene que ver con la responsabilidad que tenemos todos que asumir en esta parte, ¿no? De volvernos ciudadanos activos y observadores de derechos humanos. Hay muchas instituciones, ya está a nivel internacional, instituciones como la Human Rights Watch, que es un observatorio de cumplimiento de derechos humanos, pero hay también un montón de gente que está, bueno, tristemente hay muchos activistas. En México se matan a muchos activistas que están defendiendo derechos, por ejemplo, como el derecho al agua, ¿no? Tristemente México es uno de los países donde más se asesinan a activistas que están justamente en la defensa de los derechos humanos, no nada más de recursos naturales, sino también pues de todo lo que nos toca en temas de libertad, por ejemplo, expresión de opinión, la libertad de opinión, perdón. Muchos comunicadores y periodistas pues también son asesinados, ¿no? Entonces necesitamos que haya, por un lado, por ahí puede ir la reflexión, no estoy diciendo que lo que yo digo es mi opinión, pero a lo que los estoy invitando con estas preguntas es todos a que reflexionemos cómo nos toca involucrarnos, y tiene sentido con lo que usted acaba de mencionar, maestro Enrique, que es justamente que haya por un lado como presión desde afuera, ¿no? Desde los ojos internacionales, y estas cosas sirven, ¿eh? O sea, hay países donde se condiciona de repente muchos de los tratados político-económicos en función del cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, por un lado está eso, pero por otro lado también es nosotros como ciudadanos también volvernos partícipes y observadores de esto, que nosotros comprendamos la importancia que tiene, ¿no? Y efectivamente también educar con perspectiva de derechos humanos. Entonces, bueno, hay mucho camino que recorrer, pero pues por ahí tiene que ver el tema, y por ahí es la reflexión. ¿No? Vamos a poder tener dignidad humana cuando estos derechos estemos todos asumiendo responsabilidad en el cumplimiento de los derechos, ¿no? Entonces, bueno, a ver, regresándonos otra vez a lo de la tabla, ¿cómo van? ¿Ya terminaron? ¿Quieren que lo vayamos comentando juntos? A ver, ahí estoy todavía compartiendo mi pantalla, entonces si quieren vamos avanzando con esto. A ver, entonces si me van ayudando y lo vamos tratando de hacer todos juntos. A ver, entonces tenemos, alguien puso algo en este punto de la necesidad humana de alojamiento. ¿Qué factores amenazan al alojamiento? ¿Qué se les ocurre que podría ser? Pues vivimos hacinados, ¿no? O hay también situaciones en que en las mismas condiciones económicas hace que haya hacinamiento, ¿no? Y que no se esté viviendo en condiciones de alojamiento pues dignas, ¿no? La salud, ya habíamos dicho que la pandemia, que es nuestro ejemplo.
Ya habíamos dicho que podría ser algo que la favorezca, sería un sistema de salud con todo lo que implica, ¿no? Bueno, no voy a escribir ahorita todo aquí para que no tomemos espacio de las otras. En educación, ¿qué es lo qué pusieron en lo que amenaza la educación? ¿Alguien me comparte su ejemplo? Crisis, dice la maestra Alma Lorena, crisis educativa derivada de las desigualdades sociales, económicas entre el medio rural y urbano. Pues ahí sería como desigualdad en la educación, ¿no? Que no todo el mundo tiene acceso a la educación. Y luego, ¿qué sería algo que beneficiaría a la satisfacción de la necesidad humana de educación? Bueno, de hecho, creo que, fíjense, derivado de la pandemia, pues tenemos también un buen ejemplo, ¿no? El tema del acceso a la tecnología, ¿no? La falta de acceso a la tecnología está dejando a muchas personas sin acceso a la educación, ¿no? Digo, claro, es una situación extraordinaria, pero es algo que amenaza también. Y luego, ¿qué se necesitaría para satisfacer políticas educativas acordes al contexto? Dice la marginación, políticas educativas inadecuadas, híjole. Bueno, puede haber muchas más razones, ahorita nada estamos tratando de hacer el ejercicio juntos. Relaciones sociales, ya nos ponían por aquí un ejemplo, ¿no? Bullying, comunicación asertiva, ¿es correcto? ¿No? El bullying amenaza las relaciones sociales, la favorece la comunicación asertiva. Luego tenemos, por ejemplo, a la libertad. ¿Qué amenaza la libertad? Egoísmo del hombre, delincuencia. Sí, si pensamos que como amenaza el machismo, la opresión, es correcto, ¿no? Y también como Sí, medidas de seguridad para los periodistas. Sí, de hecho, justo Human Rights Watch y también se llama Periodistas Sin Fronteras, me parece. Sí, tienen ubicado que México me parece que tiene el primero o segundo lugar en asesinato de periodistas. Entonces, fíjense lo grave que es esto. Dice, ¿no? México es uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión del periodismo. Luego, en participación política, ¿y qué es lo que favorecería la participación política? Democracia, correcto, dice la maestra María del de Lourdes. Yo puse control de altos personajes. Sí, tiene que ver. Abuso de poder, ok. Bueno, podemos pensar todos como en diferentes ejemplos, ¿no? Como muy específicos. Luego, a ver, ¿qué pusieron en el desarrollo personal? ¿Qué podría ser una amenaza al desarrollo personal? ¿Envidia? A ver, algo más baja autoestima, el desarrollo personal, ¿sí? ¿Y cómo se podría favorecer entonces el desarrollo personal? Alcanzar metas, la amenaza, las críticas, la baja autoestima, la envidia, falta de interés, dice la maestra Ari, libertad, falta de oportunidades, ganas de sobresalir. Bueno, tendría que ver también con contar con mayores oportunidades, ¿no? Vamos a ponerle solamente así, oportunidades. En vida interesante, ¿qué pusieron? Dice trabajar la autoestima, la maestra Gloria, vida interesante, depresión, autoestima positiva. Ajá. Vida interesante. Podría ser bien. Están un poco vinculadas la 11 y la 12, ¿no? Depresión, que sería más bien como una amenaza como a la salud mental, ¿no? Obviamente va a impactar en lo demás. Conformismo, educación adecuada, claro, la educación adecuada, el estrés, salud mental. Bueno, pensando que fuera este tema, ¿no? Y bueno, después en ecología, bueno, pues hay un montón de ejemplos, ¿no? La amenaza es el desequilibrio ecológico y los factores que la favorecen el equilibrio ecológico. Bueno, ecológico, pues sí, parece muy lógico. ¿Ustedes pusieron algún otro ejemplo o pensaron en alguna otra cosa que tenga que ver con el desequilibrio ecológico? ¿Se acuerdan que ya decíamos que en este tema de educación para la paz, la parte de la ecología es bien importante, el desarrollo sustentable? En vida interesante, dice la maestra Claudia, que puso lo positivo sería trabajar autoestima, comunicación asertiva, la amenaza a la salud mental y las emociones negativas. Sí. Contaminación es correcto, maestra Iris. A ver, vamos a poner acá, la amenaza es la contaminación.
pues un factor que la favorece pues sería justamente medidas de desarrollo sustentable, ¿no? Pues esto es de manera global, dice calentamiento global, la maestra Alma Lorena, producida por el uso indiscriminado de los recursos naturales, sí, reciclar, sí, sustentabilidad en todas las empresas, casas, etcétera. Es correcto. Bueno, bien, ya estoy viendo el tiempo, ya vamos casi sobre la media, dice la maestra Claudia, aportar un equilibrio ecológico, la amenaza a la contaminación, las personas que lo hacen, no cuidar el medio ambiente, es correcto. Bueno, ¿qué les pareció este ejercicio? Creo que mucho de estos ejemplos que pusimos aquí y seguramente lo que ustedes pusieron, pues son cosas muy reales, ¿no? Que sí vivimos en una amenaza a nuestras necesidades básicas, pero también hay soluciones. Entonces, justamente la reflexión y estas preguntas que ponía al final tienen que ver con esto, ¿no? Porque los derechos humanos tienen que ver con el cumplimiento de las necesidades humanas esenciales. Entonces, con este ejercicio lo que estamos haciendo es pensar en qué cosas reales sí las vivimos como una amenaza o que violentan la satisfacción de estas necesidades, pero también sí hay opciones para hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto era el objetivo del ejercicio, reflexionar en ese sentido. Vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva. Muy interesante, dice, de mucha reflexión, te das cuenta que falta mucho compromiso para mejorar a nivel personal y como parte de un grupo social. Es correcto, o sea, el nivel de responsabilidad lo tenemos en los dos sentidos, a nivel personal, pero también a nivel comunidad, a nivel sociedad. Ok, bueno, entonces fíjense, ahora en contraposición a esto ya vimos que ya vimos las necesidades humanas, ya vimos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y después está la Declaración Universal de los Hechos Humanos y este es otro documento más que les voy a pedir por favor que lo abran, ya está publicado igualmente ahí en Classroom. Vamos a abrirlo y les voy a platicar un poquito sobre este documento. Ahora sí es el que dice los hechos humanos. Este documento lo escribió un sacerdote, hasta abajo del documento ahí dice que se llama José Ignacio González Faust, es un sacerdote de la Iglesia Católica, sin embargo, pues ha sido esta parte como de esta ala progresista de la Iglesia Católica con una visión crítica, ¿no? Pues sobre los hechos sociales, ¿no? Entonces, él hace como esta versión alternativa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la titula la Declaración Universal de los Hechos Humanos, ¿no? Y la dedica a José Saramago, el escritor portugués, ¿no? Y pone ahí su dedicación, ¿no? Con profundo dolor a José Saramago y con profunda gratitud. Entonces él va haciendo como una analogía como sería como la expectativa y la realidad, ¿no? La expectativa o la parte ideal es la declaración, la real, la declaración universal, y esta sería la realidad, ¿no? Entonces más o menos se van correspondiendo cada artículo con los hechos humanos, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, el primero, todos los seres humanos no nacen libres ni iguales en dignidad y derechos, pues no están dotados de razón y de conciencia para comportarse fraternalmente unos con otros, ¿no? Y miren, puede dar un poco de risa, pero la verdad es que tiene razón, o sea, esto de comportarnos fraternalmente, pues tiene que ver con tener conciencia, ¿no? Con realmente reconocer la dignidad en el otro y reconocer que la otra persona es igual de valiosa que uno, ¿no? Entonces, este es el hecho humano 1 que la nota. Después está el hecho 3, que correspondería al artículo 3 de la declaración, y dice, todo individuo que pueda defenderse tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona. Los niños y los tercermundistas que no pueden defenderse carecen de esos derechos, ¿no? Entonces, bueno, está un poco como, este texto es un poco como en denuncia, ¿no? Un poco visibilizando lo que sucede y cómo los derechos humanos pues en realidad no se cumplen, ¿no? O muchos de ellos no se cumplen. Luego en el hecho 4 nos dice, nadie económicamente solvente es sometido a esclavitud ni a servidumbre. Los niños, los parados, no sé qué se refiere, a de ser ahí él es español, ha de ser algún término que se usa en España, y las mujeres sin otros medios caen fuera de esta consideración, ¿no? Luego el hecho 5 dice, las torturas y tratos
crueles o degradantes son a veces muy útiles para la defensa de algunos derechos. Entonces, bueno, también es un poco a manera de denuncia, un poco a manera de burla también, ¿no? Entonces, como al final el sistema de justicia también hace uso de tratos inhumanos o de tratos crueles, por ejemplo, para obtener verdades forzadas o no necesariamente verdades, ¿verdad? Luego, no lo vamos a revisar todo, nada más un poco así de rápido. En realidad, no todos tenemos el acceso a la protección de las leyes y menos a leyes internacionales, ¿no? Por eso también existen, por ejemplo, como la Corte Interamericana, ¿no? Que trata de llevar a procesos de justicia cuando no son resueltos a un nivel de las leyes locales, digamos, ¿no? Bueno, híjole, terriblemente nos aplica bastante en México, ¿no? Justamente como la justicia, o que se haga justicia y detengan a alguien que delinque, eh, no ocurre cuando tienes influencias o cuando perteneces a cierta élite o a cierto apellido, pero si eres un ciudadano de a pie, un ciudadano común, puede ser arbitrariamente detenido, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues esto en realidad no aplica igual para todos, dice la maestra María de Lourdes. Hay personas que están presas por robar un plátano y sin embargo quienes roban a manos llenas no son tocados. Sí, pero justamente este se refiere más bien me parece que es a la libertad, o sea, que no puede ser detenido ni preso arbitrariamente, ¿no? Y aquí lo que dice es que esto se cumple excepto si eres como un ciudadano común, ¿no? Un ciudadano de a pie. Luego, a ver, ¿dónde está? El hecho 11, sí, pues justamente, ¿no? Lo que ya comentaban ahorita, la corrupción, ¿no? Esto nos está hablando de cómo opera la corrupción y de cómo, estando dentro del poder, pues entonces las leyes no aplican igual, ¿no? El tráfico de influencias, dicen aquí, es correcto. La violación de derechos, la dignidad, y los que más tienen no les pasa eso. Exacto. De hecho, ahorita leyendo esto, justo me hizo pensar, no sé si ya vieron en Netflix, que se los recomiendo mucho, el documental sobre las 3 muertes de Maricela Escobedo. Terrible, durísimo, y justamente es esto, cómo no se hace justicia dice la maestra Gloria, sí, buenísima serie. Sí, es un documental, ¿no? No se le hace justicia a ella a pesar de que tenía todas las pruebas, ¿no? Entonces, de cómo alguien que está buscando justicia ante una injusticia no lo obtiene, ¿no? Entonces, bueno, así es. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, no vamos a leer todo, está larguito, ahí tienen el documento si lo quieren seguir leyendo, la verdad está bien interesante, está muy bueno para reflexionar exactamente pues, qué es lo que pasa con los derechos humanos, ¿no? Y entonces, aquí están los hechos humanos. Bueno, y les recomiendo que vean el documental de las 3 muertes de Maricela Escobedo, que está en Netflix. Entonces, miren, voy a hacer aquí un paréntesis que es un poco también una conclusión con este tema, para cerrar esta parte de los derechos humanos, ¿no? Si pensamos en los derechos humanos entonces como los valores máximos y pues bueno, lo que se busca o tenemos la esperanza de que se practiquen todas las políticas mundiales, y como ya vimos, tiene una relación directa con la satisfacción de las necesidades fundamentales de las personas y de los grupos, ¿no? Entonces es como el primer punto de los derechos humanos porque son tan importantes. Pero fíjense que también los derechos humanos funcionan también como una especie de indicador del nivel de justicia social que ha alcanzado cada sociedad. Tanto en el interior de un país como en la esfera internacional. Entonces, no sé si se acuerdan que en la primera sesión, cuando veíamos la definición de paz, decíamos que en su dimensión ideal, hablábamos de que la paz o el concepto de paz tiene dimensiones, ¿no? Y una de ellas es esta dimensión ideal que tiene que ver justamente con lo que se busca es tener justicia social. Entonces, ahí es en donde se vinculan el concepto de la paz con los derechos humanos. Por eso es tan importante los derechos humanos en la construcción de paz, porque tiene que ver con cuánta justicia social se tiene, ¿no?
Luego dice, también el grado de respeto o inculcación de estos derechos nos muestra el nivel de violencia estructural existente. ¿Se acuerdan que también en esa primera, no sé si fue la primera o la segunda sesión, hablábamos, no fue en la primera, de que no puede haber paz si hay violencia y que una forma de violencia que se llama violencia estructural, en la cual vamos a ahondar la siguiente sesión, es justamente cuando no se cumplen las necesidades básicas, las necesidades humanas básicas, que son todas estas que acabamos de revisar, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy evidente esta relación tan estrecha que existe entre las necesidades, los valores y los derechos humanos, ¿no? Y luego nos dice justamente Johan Galtung que las sociedades y en los sistemas de producción en las sociedades se han organizado de una muy mala forma, ¿no? Porque nos dice él, a nivel fundamental, o sea, si pensamos en las necesidades básicas como esta pirámide, en su base, debería de haber la suficiente comida, vestido, techo, un nivel razonable de salud, de educación, y que estas 5 necesidades se deberían o se podrían satisfacer para todos, ¿no? Que en realidad eso se podría hacer, y que el fracaso de no satisfacerlas es evitable, lo que quiere decir que entonces hay un gran nivel de violencia estructural presente, ¿no? Entonces, dice él, mientras haya más manifestaciones de violencia estructural como el hambre, la marginación, el racismo, el desempleo, la explotación, el desequilibrio estructural entre norte y sur, a esto se refiere a que, si se dan cuenta en el mapa mundi o en el mapa del mundo, generalmente el norte son los países desarrollados y al sur quedan los países en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, él se refiere a este desequilibrio estructural en el mundo, ¿no? Luego también los problemas de refugiados, el deterioro de la naturaleza, mientras existan todas estas problemáticas que denotan violencia estructural, entonces no puede haber paz, no podemos hablar de que hay paz. A ver, esta es un acertijo visual. A ver, para que regresemos a la atención. A ver, ahí está, gracias. A ver, esta es una que encontré que me gustó, de Lego. A ver, estas están las fichitas de Lego. Bueno, nada más era para regresar a la atención. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, entonces, después tenemos la educación para la paz y los derechos humanos, cómo se vincula, ¿no? Entonces, fíjense, educar para la paz tiene que ser sí o sí basado en los derechos humanos, que era algo que ya comentaban hace ratito, que justamente los derechos humanos tendría que ser parte de una de las estrategias en la educación. Y fíjense, para que esto pueda pasar, requiere de centrarse de la perspectiva personal y cultural. Esto significa que la comprensión de la realidad solo puede lograrse mediante la conciencia de que la verdad en todas las cosas no se encuentra nunca hecho, está siempre en construcción. Y que esto solamente puede ocurrir cuando integramos lo mejor de otras perspectivas, ¿no? Entonces es muy importante reconocer y asimilar aquellos valores morales que puedan entenderse como universalmente deseables, y esto debería ser uno de los objetivos de la educación, ¿no? Por eso se requiere que en la educación haya una perspectiva desde los derechos humanos y entender los derechos y deberes como un conjunto de valores, de normas y de actitudes que tienen una función práctica y que nos sirven como elementos reguladores de los conflictos en toda la convivencia, ¿no? En la convivencia social. Entonces, pues por eso también es muy, muy importante, ¿no? Decía por ahí un autor, ¿no? Que es como si fuera el pegamento, ¿no? Los derechos humanos es como si fuera el pegamento para regular la convivencia social. Y luego, por último, tenemos, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya para cerrar, hoy terminamos un poquito antes, tenemos, bueno, vamos a terminar un poquito antes, esta frase que me gustó del fallecido autor, escritor uruguayo Eduardo Galeano, ¿no? Que dice, mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas puede llegar a cambiar el mundo. Y me gustó retomar esta frase porque justo tiene que ver en que reflexionemos qué es lo que nos toca a nosotros, y que era lo mismo que comentaba el maestro Enrique, ¿no? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros
para poder participar en el cumplimiento de los derechos humanos y de la dignidad humana, ¿no? Entonces, no sé si quedó alguna duda con lo que revisamos el día de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Cómo se van? Si me ponen en una palabra, ¿qué les pareció lo que revisamos hoy? ¿Les parece útil? ¿Creen que es importante? De hecho, si se dan cuenta, ¿por qué vimos este tema? Que de hecho el tema 3 es la dignidad humana y el tema 3 es la construcción de relaciones interpersonales armónicas y funcionales, pues requieren justamente de que nuestra convivencia y nuestras relaciones, para que puedan ser armónicas y funcionales, tienen que ser respetuosas de los derechos humanos. Por eso es importante que revisáramos este tema. Dice la maestra Sandra Noemí, excelente tema, pero a lo mejor es la forma en que ustedes no lo comparten. Muchas gracias. Pues la idea es justo que reflexionemos, no es nada más tener la información y leerla, sino reflexionar de dónde salieron, por qué, para qué, ¿no? Fue muy útil, ya que en este tiempo de crisis necesitábamos recordar la dignidad humana. Muy reflexiva, correcto. Es importante, necesario para sensibilizarnos. Es correcto. Muy bien. Una sesión muy reflexiva. Dice la maestra Claudia, me pareció muy útil e importante retomar el tema de la dignidad humana para que siempre se tenga presente convivir sanamente, aplicar lo aprendido. Tema de relevancia imprescindible de la reflexión, del cambio de mentalidad. Sí, fíjense, sí, definitivamente. Yo cuando volví a revisar estos temas, hasta me cayeron como nuevos 20 o relacioné nuevas cosas que no las había pensado y definitivamente me sirvió también para darle un sentido mucho más amplio. Dice la maestra Marisela, me voy con mucha información interesante, buenas reflexiones, un tema que debemos recordar sin duda, entender, apropiar y ejercer. Exactamente. Muy bien. Bueno, dice la maestra María de Lourdes, muy interesante, había que volverlo a leer. Oigan, pues lo vamos a dejar hasta aquí. Terminamos un poquito antes, pero bueno, así nos vamos un poco más temprano todos ya a descansar. Entonces, nada más les recuerdo, les agradezco mucho su atención, que nos quedamos les vamos a compartir el día de mañana lo de su avance, cómo van en el avance. Yo le voy a meter ya velocidad turbo a ponerme al corriente con la evaluación de los ejercicios y en 15 días más o menos hacemos otro corte y les compartimos nuevamente lo de las actividades entregadas, ¿no? Cómo va su avance y solamente les pedimos de favor que ustedes verifiquen que las actividades que ya hicieron y que no les aparecen como entregadas, le hayan dado clic en el botón que dice marcar como entregada, que les enseñé al principio. ¿Les parece bien?